Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Q Copyright, gusto tenerlos por aquí una vez más. Estoy súper emocionada por el tema que vamos a abordar hoy porque su copyright, que es algo que a muchos de ustedes les interesa muchísimo, sobre todo si son fanáticos de las telenovelas turcas y de las parejas que nos roban el corazón superíndice 3N. Su adivinaron, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Y no solo vamos a hablar de ellos, sino que vamos a sumergirnos en una pregunta que ha estado rondando la mente de muchos: ¿Kerem aún ama a Hande? Es una pregunta que ha generado miles de comentarios, teorías, especulaciones y por supuesto, mucha esperanza entre sus seguidores. Porque seamos honestos, Q Copyright N no quedó superíndice 3 flechado con la Qmica que tenuan en pantalla y fuera de ella. Q Copyright N no suspiru superíndice 3 con cada una de sus apariciones juntos, con sus miradas, sus sonrisas CU superíndice 3 mplices. La verdad es que su relación superíndice 3N, aunque terminu superíndice 3, dejó superíndice 3 una huella imborrable en el corazón superíndice 3N de muchos fans. Esa magia, esa autenticidad que transmitían, era algo que trascendía la pantalla y se sentía real, tangible. Era como si estuviéramos viendo un cuento de hadas desarrollarse ante nuestros ojos, y claro, todos queremos creer en los cuentos de hadas. Y precisamente por eso hoy vamos a desmenuzar este tema, vamos a analizar las pistas, los indicios, las declaraciones, todo lo que nos pueda dar una idea de lo que realmente estuvo pasando en el corazón superíndice 3N de Kerem. Y ojo, también Copyright N vamos a mencionar lo que Gamze Erupar Rafael, la hermana de Hande, ha revelado al respecto. Lo escucharon bien. Tenemos información superíndice 3N de primera mano, o al menos de segunda mano, pero que viene de una fuente muy cercana a Hande. Imagínense la emoción. Esto podría darnos una perspectiva mucho más íntima y certera de la situación. Asu que prepúrense para un viaje lleno de emociones, de análisis y de mucha especulación superíndice 3N sana. Pero antes de empezar, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y por supuesto, dejen su like si este tema les interesa. Su apoyo es súper importante para mí y me motiva a seguir trayendo copyright dándoles contenido que les guste. Ahora sin preámbulos vamos a empezar. Pero antes un pequeño más menos o asterisco disclaimer asterisco, todo lo que vamos a hablar aquí es pura especulación informada, basada en lo que hemos observado y en lo que se ha dicho públicamente. No tenemos una bola de cristal, ojalá la tuviéramos, pero vamos a tratar de ser lo más objetivos posible. Para empezar, creo que es fundamental hacer un breve recuento de la historia de Kerem y Hande. Recordemos CU superíndice 3 mo se conocieron, CU superíndice 3 mo surgió superíndice 3 el amor entre ellos y CU superíndice 3 mo su relación superíndice 3N se convirtió superíndice 3 en un fenu superíndice 3 meno global. Todo comenzó superíndice 3 en el set de grabación superíndice 3N de la exitosísima serie, Senu con diéresis al cap, o Love is in the air, como la conocemos en muchos pauses de habla hispana. Desde el principio, la química entre ellos era innegable. No solo en la pantalla interpretando a Eda y Serkan, sino también Copyright N fuera de ella. Los fans comenzaron a notar miradas especiales, gestos cariu más menos osos y una conexión superíndice 3N que iba ese ayu, de la actuación superíndice 3N. Esa chispa, esa energía palpable, era algo que no se podía fingir. Era como si el destino los hubiera unido para crear algo mágico, tanto en la pantalla como fuera de ella. Recordemos las entrevistas donde bromeaban y se miraban con complicidad, las fotos detrás de cámaras donde se reían juntos, esos pequeños detalles que delataban una conexión mucho más profunda. Y no se equivocaron. Después Copyright S de meses de rumores y especulaciones, Kerem y Hande confirmaron su relación superíndice 3N. Fue una noticia que enloqueció superíndice 3 a sus seguidores. Finalmente Eda y Serkan eran reales, su amor había trascendido la pantalla y se había convertido en algo tangible. Fue como si el sueño más menos o de muchos fans se hiciera realidad. Las redes sociales explotaron con mensajes de felicitaciones, montajes de fotos y vídeos, y un sinfín de muestras de cariño. Era un momento de pura felicidad para todos los que habían seguido su historia desde el principio. Durante el tiempo que estuvieron juntos, Kerem y Hande se convirtieron en una de las parejas queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Compartían fotos en redes sociales, se dedicaban mensajes cariu más menos osos y se mostraban muy enamorados en cada una de sus apariciones públicas.
Eran la pareja perfecta, el cuento de hadas hecho realidad. Sus viajes juntos, sus cenas románticas, sus mensajes de apoyo mutuo en redes sociales, todo parecía indicar que su amor era inquebrantable. Se convirtieron en un referente para muchas parejas jóvenes, un ejemplo de amor y complicidad. Era fácil idealizar su relación, verla como un modelo a seguir. Pero como suele suceder en muchas historias de amor, el final no fue tan feliz como esperábamos. Después copyright ese de un tiempo, los rumores de crisis comenzaron a circular. Y lamentablemente se confirmaron. Kerem y Anne terminaron su relación superíndice 3N. La N. Noticia fue un balde de agua fría para sus fans, quienes no podían creer que su pareja favorita se había separado. Fue un golpe duro para muchos, que habían invertido tanto emocionalmente en su relación. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, decepción y sobre todo, esperanza de una posible reconciliación. Desde entonces, tanto Kerem como Anne han seguido con sus vidas. Ambos han continuado trabajando en sus carreras, han participado en nuevos proyectos y han tratado de mantener su vida personal lo más privada posible. Pero a pesar de todo, la sombra de su relación superíndice 3N siempre ha estado presente. Los fans siguen recordando su romance, siguen buscándose un más menos ales que indiquen que podrá haber una reconciliación superíndice 3N y siguen preguntando si Kerem aún ama a Anne. Cada nueva publicación en redes sociales, cada entrevista, cada aparición pública es analizada minuciosamente en busca de alguna pista, algún indicio que revele sus verdaderos sentimientos. Es una especie de obsesión colectiva, un deseo profundo de que su cuento de hadas tenga un final feliz. Y aquí es donde entramos en el meollo del asunto. ¿Hay alguna evidencia que sugiera que Kerem todavía siente algo por Anne? La verdad es que no hay una respuesta fácil. No podemos leer la mente de Kerem ni podemos saber con certeza lo que realmente siente. Pero podemos analizar sus acciones, sus declaraciones y su comportamiento para tratar de hacernos una idea. Vamos a jugar a ser detectives del amor, pero con mucho respeto y cariño. Una de las cosas que se llama la atención superíndice 3N es que a pesar de que ha pasado tiempo desde su separación superíndice 3N, Kerem nunca ha hablado mal de Anne. En ninguna entrevista, en ninguna declaración superíndice 3N pública, Kerem ha dicho algo negativo sobre su exnovia. Al contrario, siempre se ha referido a ella con respeto y cariño más menos o. Ha elogiado su talento, su belleza y su personalidad. Esto, sin duda, es una más menos al positiva. Si Kerem realmente hubiera superado a Anne por completo, probablemente no tendría necesidad de hablar de ella en absoluto. Pero el hecho de que siempre la mencione con respeto y admiración superíndice 3N sugiere que todavía hay un lugar especial para ella en su corazón superíndice 3N. Podríamos interpretarlo como una muestra de madurez y respeto, pero también como un indicio de que sus sentimientos no se han desvanecido por completo. Quizás la llama del amor aún arde en su interior, aunque sea tenuemente. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que Kerem y Anne siguen manteniendo contacto. No se sabe con qué copyright frecuencia se ven o se hablan, pero se sabe que se siguen en redes sociales y que han intercambiado algunos likes y comentarios en sus publicaciones. Esto también copyright N es una más menos alentadora. Si realmente se hubieran separado en malos tu copyright términos, lo probable es que se hubieran bloqueado mutuamente en redes sociales y que no quisieran saber nada el uno del otro. Pero el hecho de que sigan manteniendo contacto, aunque sea de forma virtual, indica que hay una relación superíndice 3N cordial entre ellos y que no hay rencores ni resentimientos. El simple hecho de seguirse en redes sociales puede parecer algo insignificante, pero en el mundo de las celebridades, donde cada movimiento es analizado y cada interacción tiene un significado, es un detalle que no podemos ignorar. Además, hay que tener en cuenta el factor tiempo. El tiempo cura todas las heridas, dicen. Y es cierto. Con el paso del tiempo, es posible que Kerem haya reflexionado sobre su relación superíndice 3N con Anne y que se haya dado cuenta de que cometieron un error al separarse. Es posible que haya estado más menosado su compa o más menos su amor y su apoyo. Y es posible que ahora es tu copyright arrepentido de haberla dejado ir. El tiempo también puede ayudar a ver las cosas con mayor claridad, a valorar lo que se tenía y a arrepentirse de los errores cometidos. Quizás Kerem ha llegado a esa conclusión y está reconsiderando su decisión.
Pero como dije antes, no podemos saber con certeza lo que realmente estuvo pasando en el corazón superíndice 3N de Kerem. Todo esto son solo especulaciones basadas en pistas y en indicios. La única persona que sabe la verdad es el propio Kerem. Y por supuesto Hande. Y aquí es donde nos preguntamos, ¿cómo estará Hande? ¿Sentirá lo mismo? ¿Estará dispuesta a darle una segunda oportunidad a Kerem? Y aquí es donde entra en juego la información superíndice 3N que Gamze Erupa Rafael, la hermana de Hande, ha revelado al respecto. Gamze, como hermana mayor y confidente de Hande, seguramente sabe mucho sobre la relación superíndice 3N entre Kerem y Hande. Y aunque no ha dado detalles específicos, su ha dejado entrever algunas cosas que nos dan una idea de lo que podrá estar pasando. Gamze es la persona que mejor conoce a Hande, su pau más menos o de lágrimas, su consejera y su apoyo incondicional. Por lo tanto, su opinión es crucial para entender la situación. En varias entrevistas, Gamze ha sido preguntada sobre la relación superíndice 3N entre Kerem y Hande. Y aunque siempre ha sido muy discreta y cautelosa en sus respuestas, ha dejado claro que Hande guarda un buen recuerdo de su relación superíndice 3N con Kerem. Ha dicho que Hande siempre hablaru bien de Kerem y que lo considera una persona muy importante en su vida. Estas declaraciones son muy significativas. Indican que Hande no guarda rencor hacia Kerem y que valora el tiempo que pasaron juntos. Es un signo de madurez y de que, a pesar de la ruptura, conserva un cariño especial por él. Además, Gamze ha insinuado que podrá haber una posibilidad de reconciliación superíndice 3N entre Kerem y Hande en el futuro. No ha dicho nada explícito, pero ha dejado la puerta abierta a esa posibilidad. Ha dicho que el tiempo dirá lo que pasaru y que no descarta nada. Esta es la declaración que ha desatado la euforia entre los fans. La simple insinuación de que una reconciliación es posible ha encendido la llama de la esperanza y ha alimentado la ilusión de que su cuento de hadas podría tener un final feliz después de todo. Estas declaraciones de Gamze son muy importantes porque nos dan una idea de que Hande tampoco ha cerrado la puerta a Kerem por completo. Si Hande realmente hubiera superado a Kerem y no quisiera saber nada de con diéresis copyright L, seguramente Gamze no haría este tipo de comentarios. Pero el hecho de que Gamze deje abierta la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N sugiere que Hande todavía siente algo por Kerem. Podríamos interpretarlo como que Hande está dispuesta a escuchar a Kerem si él decide dar el primer paso. O quizás está esperando a que él demuestre que ha cambiado y que está dispuesto a luchar por su amor. Por supuesto, todo esto hay que tomarlo con pinzas. Gamze es la hermana de Hande y como tal, es probable que quiera protegerla y que no quiera revelar demasiada información superíndice 3N sobre su vida personal. Además, es posible que Gamze esté copyright siendo presionada por los fans para que revele algo sobre la relación superíndice 3N entre Kerem y Hande y que esté copyright tratando de darles algo de esperanza sin comprometer la privacidad de su hermana. No podemos olvidar que Gamze también es una figura pública y que sus declaraciones tienen un impacto en la opinión pública. Es posible que esté midiendo sus palabras cuidadosamente para no generar falsas expectativas ni dañar la imagen de su hermana. Pero a pesar de todo, las declaraciones de Gamze son una pieza clave en este rompecabezas. Nos dan una idea de que tanto Kerem como Hande todavía sienten algo el uno por el otro y de que podrá haber una posibilidad de reconciliación superíndice 3N en el futuro. Es como si Gamze nos estuviera dando una pequeña más menos a luz de esperanza en medio de la oscuridad. Ahora bien, es importante ser realistas y no dejarnos llevar por la ilusión superíndice 3N. La reconciliación superíndice 3N entre Kerem y Hande no es algo seguro. Hay muchos factores que podrán impedir que vuelvan a estar juntos. Por ejemplo, ambos podrán estar en un momento de sus vidas en el que no estén buscando una relación superíndice 3N seria. O podrán haber cambiado mucho desde que terminaron y ya no ser compatibles. O podrán haber conocido a otras personas y haber seguido adelante con sus vidas. La vida es impredecible y las personas cambian con el tiempo. Es posible que Kerem y Hande ya no sean las mismas personas que se enamoraron en el set de Senú con diéresis al Capm. Además, hay que tener en cuenta la presión superíndice 3N medio tica. Kerem y Hande son dos figuras públicas muy conocidas y su relación superíndice 3N siempre estará bajo el escrutinio de los medios. Esto puede ser muy difícil de sobrellevar y puede afectar negativamente su relación superíndice 3N. Cada paso que den, cada palabra que digan será analizada y juzgada por millones de personas.
Es una presión enorme que puede ser muy difícil de soportar, especialmente para una relación que ya ha pasado por momentos difíciles. Por lo tanto, es importante ser cautelosos y no hacernos demasiadas ilusiones. Si Kerem y Ande vuelven a estar juntos, será porque ambos lo quieren y porque están dispuestos a luchar por su relación superíndice 3N. No será por presión superíndice 3N de los fans ni por conveniencia mediática. Una reconciliación debe ser una decisión genuina y sincera, basada en el amor y el respeto mutuo, y no en la presión externa. En conclusión superíndice 3N, la pregunta de si Kerem aún ama a Ande es una pregunta difícil de responder. No hay una respuesta definitiva. Pero veis hundonos en las pistas, en los indicios y en las declaraciones de Gamze Eru Rafael, podemos decir que es posible que Kerem todavía sienta algo por Ande. Y que Ande tampoco ha cerrado la puerta a Kerem por completo. Sin embargo, es importante ser realistas y no hacernos demasiadas ilusiones. La reconciliación superíndice 3N entre Kerem y Ande no es algo seguro. Hay muchos factores que podrán impedir que vuelvan a estar juntos. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué copyright pasa. Si Kerem y Ande están destinados a estar juntos, el destino se encargará de unirlos. Y si no, tendremos que aceptar que su historia de amor llegó superíndice 3 a su fin. Y si ese es el caso, al menos podemos recordar con cariño los buenos momentos que compartieron y apreciar el legado que dejaron en la pantalla y en nuestros corazones. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Recuerden que todo lo que hemos dicho aquí son solo especulaciones y teorías basadas en la información superíndice 3N que tenemos disponible. La única persona que sabe la verdad es Kerem Bürsin. Y Ande Erçel. Y quizás en el fondo, todos nosotros que hemos seguido su historia con tanta pasión. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo es súper importante para mí. Y quiero invitarlos a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué copyright opinan ustedes? ¿Creen que Kerem aún ama a Ande? ¿Creen que podrá haber una reconciliación superíndice 3N entre ellos? Me encantaría leer sus opiniones y saber qué copyright piensan al respecto. Compartan sus teorías, sus esperanzas y sus sueños. Este es un espacio para que todos podamos expresar nuestros sentimientos. Y por último los invito a darle like al vídeo si les gustó superíndice 3, a compartirlo con sus amigos y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Adiós superíndice 3S. Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino. O al menos, eso esperamos. Hasta la próxima, mis queridos detectives del amor. Besos.